Muy buenas. Vamos a proporcionaros un truco para que calculéis la incidencia que puede tener un ingreso extra o un ingreso adicional en nuestro impuesto sobre la renta. Comenzamos. En primer lugar, una serie de advertencias. Vamos a partir del hecho de que las retenciones de las rentas de trabajo se calculan para que no tengamos casi que pagar a la agencia tributaria. Es decir, las retenciones de trabajo que nos van practicando a lo largo del año cuando trabajamos por cuenta ajena son el equivalente aproximado a lo que nos va a salir a pagar en nuestra declaración en junio del año siguiente. Partimos también del hecho de que la ley del IRPF se modifica todos los años, pudiendo existir variaciones de un año a otro. Tened en cuenta que no podemos predecir el futuro. Además, cada persona puede tener condiciones diferentes que hacen que los cálculos sean también diferentes. Pueden tener hijos, estar pagando una hipoteca, etcétera, etcétera. Aquí solo se contemplan los ingresos por salario y otros ingresos extras. Pero si se obtienen otras rentas, como por ejemplo las provenientes de la venta de un piso, habría que tener en cuenta que también modificarán el resultado a pagar en el impuesto. Consultad con vuestro asesor fiscal en caso de duda. Siempre haced esto. Una cuestión muy importante es que si ganas más, tendrás que pagar más, provenga de uno o varios pagadores. Esto es así. Datos y material que vamos a necesitar que pongas de tu parte. Un ordenador o tableta con conexión a Internet. Hablamos de un ordenador o tableta porque es más fácil hacer los cálculos en una hoja de Excel o en un spreadsheet de Google, por ejemplo. Tus nóminas de este año y todos los extras que puedas tener en este ejercicio. ¿Te apuntas? Vamos a ello. En primer lugar, te vamos a decir qué dato de tus nóminas necesitamos. Hablamos del total de vengado que suele aparecer en la nómina como a mitad de la misma. En otros formatos de nómina puede aparecer al final. Buscad siempre la palabra total de vengado, como os vamos indicando aquí. El otro dato que vamos a necesitar que apuntéis va a ser el total de aportaciones del trabajador, o sea, de vosotros, a las cotizaciones de la Seguridad Social. Es este importe que hemos señalado. Por favor, no confundid con la retención de IRPF que también se nos practica en este apartado de la nómina. Bien, ya tenemos un punto de partida. Podemos calcular cuál es nuestro salario bruto anual. Si cobramos todos los meses lo mismo, simplemente será cuestión de coger la nómina de un mes y multiplicar el salario bruto o el total de vengado que veíamos por 12 meses o 14 si tenemos dos pagas extras. Además, calcularemos también la seguridad social del trabajador. La seguridad social del trabajador, que es un gasto que tiene el trabajador y se detrae de la nómina, vamos a calcularla multiplicando también el importe que veíamos por 12 pagas. Si son 12 pagas y si son 14 también, porque la seguridad social sí que suele ir siempre prorrateada. En caso de duda, sumamos las 12 nóminas, los salarios brutos de las 12 nóminas o la seguridad social del trabajador de las 12 nóminas. Hecho este cálculo, podemos comenzar a utilizar una herramienta que la agencia tributaria pone a nuestra disposición para saber cuál sería el resultado y el importe de IRPF que nos deben retener en nuestra nómina. Lo podéis ver aquí abajo, os he dejado el enlace para que podáis acceder a él. Una vez que estamos dentro, veremos que se nos abre una pantalla como esta, donde
La primera pestaña nos indica que tenemos que poner nuestros datos personales, entre ellos el NIF del perceptor, el año de nacimiento. Si nuestra residencia habitual fuera en Ceuta o Melilla, habría que señalarlo. Si tuviéramos algún grado de discapacidad, habría que señalarlo. Otro de los puntos que hay que contemplar es la situación laboral, si somos un empleado o trabajador en activo, que sería el caso, y el contrato o relación que existe. En general va a ser lo más frecuente. Como veis, están cliqueadas o señaladas por defecto las situaciones que son más numerosas. Con respecto a la situación familiar, puede ser la 1, la 2 o la 3, que ahora os explicamos en qué consiste. Esta situación familiar es la que nosotros hemos firmado cuando nos contrataron en el modelo 145, que es un modelo que nos debe entregar el empleador y que sirve para el cálculo de las retenciones. Se corresponde con lo que vemos a continuación. Situación 1. Si eres soltero o soltera, viudo o viuda, divorciado o separado legalmente, con hijos solteros menores de 18 años o incapacitados judicialmente y sometidos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que conviven exclusivamente con usted, sin convivir también con el otro progenitor, siempre que proceda a consignar al menos un hijo descendiente en el apartado 2 de este documento. Es decir, tenemos que ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente, teniendo hijos solteros menores de 18 años o incapacitados judicialmente y sometidos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que convivan exclusivamente con nosotros. Si no, no estaríamos en este supuesto. Caso 2. Casado o casada que no esté separado legalmente, cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas. Habría que introducir el NIF del cónyuge, como hemos visto, en el supuesto 2 hay que introducir el NIF del cónyuge. Vale. Y situación 3, que como digo es la más frecuente. Una situación familiar distinta a las dos anteriores, es decir, si no tienes un hijo a tu cargo en exclusividad que no convive con el otro progenitor y no estás casado con otra persona que no obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, entonces estás en el supuesto 3. Es decir, si la otra persona obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, estarías en el supuesto 3. Bien, pasamos entonces a consignar los ascendientes y descendientes. Para cambiar de pestaña, lo que hacemos simplemente es cliquear aquí y pasamos a la pestaña siguiente, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos que poner, es igual que cuando hacemos la declaración de la renta, el año de nacimiento de nuestro hijo, el año de adopción, si lo computamos por entero, si tiene algún tipo de discapacidad o algún grado de movilidad reducida. ¿De acuerdo? Y en el caso de ascendientes, lo mismo, descendientes y ascendientes. Recordamos, partíamos de estos datos, ¿de acuerdo? Ahora deberíais tener los datos en el ordenador, en la hoja de Excel abierta, donde hemos puesto el salario bruto y la seguridad social que habíamos calculado. Pues bien, cogemos estos datos que teníamos ahí y pasamos a la siguiente pestaña, que se llama datos económicos. Procedemos a introducir las retribuciones totales, que serían los 25.200 euros, y los gastos deducibles, que sería el coste de la seguridad social del trabajador. Muy bien, después de eso, inmediatamente calculamos, le damos a la pestaña de resultados y nos saldría esta otra hoja. De aquí, ¿cuál es el dato más importante? Pues el importe anual de las retenciones e ingresos a cuentas. ¿Por qué? Porque esta cantidad va a ser muy próxima a lo que a lo largo del año tendríamos que pagar a la agencia tributaria. De hecho, cuando hacemos nuestra declaración de la renta y somos trabajadores por cuenta ajena y no tenemos ningún otro tipo de ingresos extraordinarios, lo que nos sale a pagar es o una cantidad pequeña
o nos sale a devolver una cantidad también pequeña. ¿Por qué? Porque ya está calculado este importe que nos han ido reteniendo en todas las nóminas del año. Vamos a verlo con un ejemplo, partiendo de los datos que veíamos anteriormente. Vamos a contemplar un ingreso extra de 3.600 euros. Este ingreso extra va a tener aparejada una retención del 15%, ¿vale? Esta retención sobre el ingreso extra. De acuerdo, esto nos va a dar unos ingresos totales nuevos ahora de 28.800 frente a los 25.200 que teníamos antes. La seguridad social del trabajador sigue siendo la misma y el importe de las retenciones totales aumenta también. Pues bueno, volvemos a pasar por todos los pasos anteriores. Dice del perceptor, año de nacimiento, consignamos nuestros datos, los ascendientes o descendientes y cogemos estos dos datos que son los que vamos a utilizar ahora. Los ingresos totales, que son los que han variado, y la seguridad social del trabajador, que es la misma que teníamos anteriormente. Los consignamos, le volvemos a dar a la casilla de resultados y nos aparece el importe anual de las retenciones e ingresos a cuenta. Nos tomamos ahora este dato, nota de este dato, en nuestro Excel y vemos lo siguiente. A pagar según la calculadora serían 4.665,60 euros, menos lo que ya teníamos retenido, que vuelvo atrás y os lo enseño, que es este importe de aquí, ¿vale? Que eran 4.125,96. Pues nos da una diferencia de 539,64. Esto sería lo que tendríamos que pagar a la agencia tributaria, pesca más o menos, cuando hagamos nuestra declaración de la renta. Entendemos siempre que no concurre ninguna otra circunstancia ni ningún otro ingreso adicional, que no ha variado nuestra situación desde principio de año hasta final de año, por ejemplo, con la compra de una casa y constitución de una hipoteca, por ejemplo, con el hecho de haber tenido un hijo, por ejemplo, con el hecho de habernos casado, etcétera, 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 ¿vale? Esto más o menos sería lo que tendríamos que pagar al tener este ingreso extra. ¿Cómo podemos controlar esto? Pues tenemos varias opciones. O bien planificamos, como os estoy indicando, lo que vamos a ganar y solicitamos a nuestro empleador principal que nos incremente la retención. En nuestro caso teníamos una retención de un 14,23% y lo que nos deberían estar reteniendo para que no tuviéramos que pagar a final de año sería un 16,10%. Pues le pedimos a nuestro empleador principal que nos practique, que nos incremente la retención. Los trabajadores podemos solicitar siempre esto, que se nos incremente la retención sin ningún problema, pero claro, lo tenemos que solicitar nosotros. Que se incremente sí, que se disminuya no. Segundo punto, planificamos y apartamos ese importe para junio, es decir, yo no voy a solicitar que me incrementen la retención, pero como ya sé que voy a tener que abordar unos 535 euros, dejo apartado ese dinero, ¿vale? Para hacer frente al pago del IRPF. Y en tercer lugar, podemos planificar y decidir no hacer nada. Por cierto, se me olvidó una cuarta cosa. Podemos incluso no planificar. Pero el objetivo de este pequeño vídeo era precisamente indicaros qué podíamos hacer para paliar la situación. Una cosa importante que he de deciros es que da igual que tengamos un pagador como que 7. Si nuestros ingresos se incrementan, se va a incrementar nuestra retención. Para ayudaros en estos cálculos, os voy a dejar también un enlace a una plantilla que he hecho en Excel, en la que habéis visto por aquí, o donde aparecen los datos como aquí, para que podáis utilizarla y extraer vuestros propios datos.
Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo y muchas gracias.